¿Qué tal, arquinautas? Bueno, he visto este modelo bastante sencillo, pero nos puede servir para ver diferentes herramientas, entre ellas la herramienta Viga. Muchas veces me han preguntado que si ocupo un plugin para generar algunas de las estructuras que he presentado en los videos. Y pues no, realmente es la herramienta Viga, solo que pienso que no le sacamos el provecho que realmente tiene. Entonces vamos a aprovechar este pequeño ejercicio para ver las funciones de esta herramienta. Bien, aquí estoy colocando la herramienta Viga. Como se dan cuenta, ya he creado un corte y me estoy apoyando, como siempre, de un trazo con líneas. ¿Sí? Vamos a ajustarlo aquí en este punto y vamos a generar más vigas para que se coloquen en los puntos de intersección de mi polilínea. ¿Sí? Así voy creando cada una de estas vigas. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con este ejercicio? Pues cómo podemos inclinar vigas, cómo podemos redondearlas o generar una circunferencia mediante esta herramienta. Bien, se dan cuenta, las he colocado en un nodo. Ahora me apoyo en este nodo de control y lo bajo. Lo voy a colocar exactamente ahí. Ahí está ya en mi punto. Y hago lo mismo con las demás. Vean, están todas unidas. Y ahora simplemente me apoyo en el borde y cuando esté la herramienta seleccionada de curva, voy a curvar mi viga, tal cual si fuera una línea o fuera un muro que queremos redondear. Vamos a seleccionarlo aquí. Ahí está. Bien. Perfecto. Vemos aquí hay una parte que no tiene esa unión que nosotros esperamos. Para solucionar este problema es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es pasar un poco el, la circunferencia de la viga y ya solita se va a unir. Vean, venimos aquí a 3D, seleccionamos y seleccionamos también desplazar el borde para ampliar la circunferencia. Y se dan cuenta, ya solita se unió. Ya no tenemos ese problema. Y ok, continuamos. Los voy a seleccionar todo, voy a generar una agrupación. Recuerden, control G. Ahora voy a ocupar esta línea guía para generar lo que son mis traves horizontales. Estos anillos que presenta la estructura que estábamos viendo. Ok. Ahora voy a generar un desplazamiento porque de esta manera voy a marcar lo que es el espesor de mi trave de cada anillo. Y lo que voy a hacer, voy a generar un pequeño diseño. Aquí tengo ya mi espesor. Lo puedo dejar cuadrangular, le puedo hacer el diseño que yo quiera. Entonces voy a trabajarlo con ayuda de la herramienta Polyline. Le hago las modificaciones que yo quiera. No voy a hacer nada complicado, nada más para mostrar que se puede hacer. Ok, ya que tengo esto, pues ahora toca distribuirlos en todo el perímetro de mi figura. Para eso ya saben que ocupamos la herramienta multiplicar. Aquí en arrastrar, vamos a que él siga el recorrido y que gire con él. Bien, recorremos y ya está. Estos salientes que quedan es justamente por la forma curva que tiene. Ya que estén trabajando un proyecto de este tipo, pues deben de tener cuidado de
que estas figuras queden correctamente. Deben de pensar siempre en su estructura. Como arquitectos debemos de cuidar eso siempre, siempre. Estamos proyectando algo que se va a construir. En mi caso, pues es hipotético, entonces no presto tanta atención en estos detalles, pero yo siempre les recomiendo que sí sigan esos pequeños detalles. Y aquí un tip para poderlo generar de una manera más sencilla. Lo que yo hago es desplazarlo, porque esto al fin de cuentas nada más es como un molde, como un boceto que yo voy creando, ¿sí? Hago lo mismo y multiplico, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahorita ya quedó desplazado para no estar haciendo de uno por uno. Entonces, ahora ya ocupo esos mismos, les doy control C y voy a generar un perfil complejo. Esto pues también ya lo hemos visto, es bastante fácil. Y vamos a activarlo con la herramienta viga y la herramienta muro. Cualquiera de las dos funciona, es indiferente. Una vez en planta, lo que vamos a hacer es generar este círculo que nos va a servir como base para crear nuestra estructura. Igual ya saben, ¿no? Estoy dando medidas al azar. Incluso no sé muy bien cómo vaya a salir esta figura. Sé que va a cumplir con el objetivo, ¿no? Pero no sé si se vaya a ver muy agradable, que digamos. Ya que tengo ese círculo, lo ocupo para hacer esta multiplicación. Desde aquí le doy un clic y ya están creados. Si tienen dudas de alguna de estas herramientas, yo los invito a que busquen los videos que voy creando, tanto en Facebook como en YouTube, y explico más a detalle cada una de estas herramientas que estamos empleando. ¿Ok? Bien, ahora sí, para crear nuestras vigas horizontales, lo que yo hago es generar precisamente una viga. Tiene que ser una viga con perfil complejo y le vamos a generar esta circunferencia. Ok, aquí lo que estoy haciendo es desplazar mis figuras para que no me estén estorbando. Siempre hago eso, siempre estoy trabajando diferentes elementos, pero trato de mantener cierto orden dentro de lo que es mi proyecto original. Siempre le doy prioridad. Ok, lo ubico donde va a ir. Debemos de recordar que nuestro punto de creación de nuestro perfil complejo es muy importante, ya que ese nos va a marcar la pauta para la colocación de nuestro elemento. Si se dan cuenta, ya está hecho. Ahora sí, ya solo le doy simetría y queda completo. Listo, ya quedó. Ya con esto, si le quisiéramos agregar alguna cubierta, pues es bastante sencillo. Es con la herramienta de estructura compleja. Si quieren un video de ello, lo complementamos en el siguiente video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Saludos.